Bien, 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 bien. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas al seminario que lleva por nombre ¿Qué es en realidad la rehabilitación neuropsicológica y cuál es su alcance? Bien, para resolver esta y otros cuestionamientos tenemos al docente Miguel Ángel Ramos Henderson. Él es neuropsicólogo clínico, miembro titular de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica, con más de 17 años de experiencia en neuropsicología clínica. Es máster en neuropsicología clínica y magíster en gerontología clínica. Cuenta con diplomados en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó su estadía de perfeccionamiento en evaluación y rehabilitación neuropsicológica en la clínica neuropsicológica de la Universidad de Diego Portales. Actualmente es becario ANID y se encuentra realizando su formación doctoral en el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Universidad Católica del Norte. Es desde 2016 cofundador e investigador principal del Centro de Investigación e Innovación en Gerontología Aplicada, CIGAP, de la Universidad de Santo Tomás, y miembro del claustro académico, así como docente del Magíster en Gerontología Clínica interdisciplinar de la misma casa de estudios. Cuenta con varias publicaciones científicas en revistas indexadas y ponencias nacionales e internacionales en la línea de investigación relacionada con el deterioro cognitivo y las demencias. Le damos el pase, ¿verdad?, a Miguel Ángel para que inicie con su presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Eh, Sean bienvenidos a este nuevo seminario ADIPA, que en general lo disfruto mucho siempre, tener la posibilidad de difundir estos temas sobre lo que me apasiona, que es la neuropsicología clínica. Particularmente hoy voy a referirme al tema de la rehabilitación neuropsicológica. Generalmente me he referido a temas de evaluación, deterioro cognitivo, y ese tipo de aplicación de test, por ejemplo. Pero hoy quiero referirme al otro tema muy importante en neuropsicología, que es la rehabilitación. Es un tema que suele ser menos conocido, menos profundizado y rodeado de mitos, ¿no? Entonces la idea es que esta noche podamos ir desmitificando un poco qué es la rehabilitación neuropsicológica, qué es en realidad lo que se hace en un proceso de este tipo, quién es quien lo hace y hasta dónde llega, qué es lo que puede esperarse de una rehabilitación neuropsicológica. Bien. Voy a compartir la pantalla entonces. Entiendo que ya pueden ver lo que estoy proyectando. Voy a colocar aquí el chat y a ustedes los voy a poner por acá para poder darlos. Bien. Se ve entonces, ¿no? ¿Me confirman que está todo ok? Impecable, profesor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es en realidad la rehabilitación neuropsicológica y cuál es su alcance? Ese es el tema de hoy. Hay bastante literatura en inglés, ya, hay mucho libro esencial y bíblico de neuropsicología que no ha sido traducido al español, ¿ya? Y que eso también lo hace menos accesible. Y cuando estos temas se traducen al español pasa un largo tiempo y por lo tanto hay una suerte de brecha con la actualización de estos contenidos. Por lo tanto, yo he basado esta presentación en tres libros icónicos y como podrán darse cuenta, hay una autora que hoy por hoy es una de las personas más importantes en el mundo en temas de rehabilitación neuropsicológica, me refiero a Barbara Wilson, que ha estado en Chile, sobre todo en la clínica de la Universidad de Diego Portales, donde a nivel nacional son los líderes en estos temas, en temas de evaluación y rehabilitación, sobre todo en rehabilitación neuropsicológica. Bien. Esa clínica está liderada por el doctor Cristian Salas, que tiene bastantes publicaciones también en estos temas. Bueno, dicho esto, y sugiriéndoles, por supuesto, que adquieran estos libros que son muy buenos, y comentándoles también que anda una traducción al español de este libro, del último, anda una traducción al español por ahí, y me pareció verla en Google, descargable, por si les interesa profundizar más. Vamos a iniciar este seminario con estas frases de Pirgatano, para luego ya entrar de lleno en terreno. A partir de un caso clínico, vamos a ir conectando algunos elementos importantes del modelo holístico de rehabilitación neuropsicológica
diseñado inicialmente por Yehuda Ben Yishai y cuyo exponente principal es George Pligatano, Barbara Wilson, Oliver Sandwich, etc. Bueno, las personas que han sufrido daños o deficiencias cerebrales deben disponer de información objetiva sobre su funcionamiento para comprenderse a sí mismos y fijar objetivos realistas de rehabilitación. Bien, esta frase tiene una enorme cantidad de contenido. De inmediato surgen algunas reflexiones, ¿no? Este objetivo que parece tan complejo es omnipresente en todas las personas y familias que viven la angustia de tener un familiar que sufrió un daño cerebral. Lo que se genera al principio es una gran confusión. Las personas no entienden lo que pasa y muchos de sus síntomas y padecimientos son literalmente invisibles. Son cuestiones que pasan a nivel de procesos mentales, en cuyo terreno los neuropsicólogos somos los expertos, ¿ya? Los neurólogos son expertos en el cerebro y sus patologías. Los neurocirujanos son expertos en intervenir quirúrgicamente neuropatologías cerebrales como los tumores, accidentes vasculares, y los neuropsicólogos somos los especialistas, los expertos en los procesos mentales que se sostienen del sistema nervioso. ¿Bien? Y esos procesos mentales no se pueden ver si abrimos la cabeza y miramos hacia adentro. No encontramos esos procesos mentales. Provienen de modelos psicológicos bastante teorizados, investigados, que se actualizan cada cierto tiempo, ¿verdad? Y que por lo demás son bastante complejos, muy complejos. La mente es sumamente compleja. Y sobre esa complejidad es que tenemos que tener respuestas para las personas. Una persona que sufre un daño cerebral sufre de lentitud, de fatiga cognitiva, de problemas de atención, no logra acceder a aspectos importantes de su propia existencia, no logra conectar el pasado con el presente ni proyectar un futuro. Muchas veces quedan muy concretos, viviendo el día a día en un estado de concreción permanente. Y eso hace bastante difícil cosas como, por ejemplo, comprometerse con una rehabilitación, que es, en estricto rigor, un proceso psicoterapéutico. Vale, entonces, ¿cómo logramos compromiso terapéutico para una rehabilitación neuropsicológica si el paciente con suerte entiende lo que le ha pasado? Y por otro lado, también tenemos a la familia que menos entiende. Menos entiende porque no es capaz de palpar eso que la persona vive internamente. Pasa muy frecuentemente que las personas con daño cerebral no logran conectar que esto que les está pasando tiene que ver o tiene relación con la lesión cerebral. Eso también pasa en la familia y lamentablemente también pasa muchas veces en los equipos médicos. Si yo les digo que tras un daño cerebral, muchas veces el personal médico decide que la persona vuelva a trabajar después de una semana o tras recuperar el habla y poder caminar, se le dice, bueno, ya puede trabajar. Eso, que parece un chiste, es una lamentable realidad, ¿ya? Y también da cuenta del nivel de atraso que tenemos en estos aspectos. Bien. En la mayoría de los casos, estas personas que experimentan un daño cerebral sufren cambios a nivel de autoconciencia, o sea, no logran ser conscientes de lo que padecen. Sufren cambios no solamente a nivel cognitivo, también a nivel emocional e inclusive identitarios. Las personas pueden no acceder a aspectos críticos de su historia y eso puede afectar su identidad. Hay algunos casos famosos, por ejemplo, en donde las personas son hinchas de un equipo y luego después de la lesión cerebral terminan siendo hinchas acérrimos del equipo rival, ¿no? Y cosas por el estilo. Hay personas que se vuelven más moralistas, hay personas que se vuelven más impulsivas, como el caso de Phineas Gage, un caso emblemático. Entonces los cambios no son solamente a nivel cognitivo, son a nivel emocional, a nivel de la autoconciencia, del self-awareness, a nivel interpersonal, ¿vale? Por tanto, de inmediato uno empieza a darse cuenta aquí que temas como la estimulación cognitiva o el entrenamiento cognitivo, que han tendido a verse como lo mismo que la rehabilitación neuropsicológica, quedan totalmente fuera de juego, ¿sí? El entrenamiento cognitivo y la estimulación cognitiva son una pequeña partecita de un proceso de rehabilitación neuropsicológica. ¿Bien? Pero como estos cambios son invisibles, ocurren adentro, suelen tener dificultades para apreciar estos cambios y diferenciar cuáles aspectos de ellos se mantienen igual que antes del daño. ¿Ya? Entonces, lo que enfrentamos los neuropsicólogos en un proceso de rehabilitación es un mar de confusión al inicio. Y efectivamente, este mar de confusión se extiende a la familia, que no sabe de neuropsicología. El paciente tampoco entiende de procesos mentales, salvo que sea psicólogo o neuropsicólogo.
Y el equipo que interviene a la persona, que evalúa a la persona, también se enfrenta a un enigma. Cada paciente es distinto. Porque cuando enfrentamos a un paciente con daño cerebral, sea cual sea su etiología o neuropatología, eso no está desligado de su historia personal, de su subjetividad, de su personalidad e inclusive de sus mecanismos de afrontamiento. Todo eso que mencioné, que son variables profundamente psicológicas, están entrelazadas con el proceso de evaluación, con el proceso de comprometerse con la rehabilitación y también a lo largo del proceso de rehabilitación. Por tanto, esta complejidad y este enigma se extiende a nosotros también. Demuestra un botón, vamos a ver un caso. Este es el caso P, tenía 43 años cuando lo evalué, es hijo de María y Claudio. Él se crió en un país de África y luego se regresó a Chile, su papá era exiliado. A los 8 años, el paciente P conoce Chile y se instala aquí para desarrollarse en distintos ámbitos, ¿no? Hacer familia y todo eso, estudiar. Llega a los 8 años y tiene una trayectoria académica muy irregular, está en varios colegios, él provenía de un ambiente bastante conflictivo, un país donde había guerra civil, donde había muchas guerrillas, por lo tanto el tema del conflicto y las peleas era habitual, y llega a un país más bien conservador, donde las cosas están más ordenadas en ese momento, pero eh, este contraste cultural se relaciona con esta irregularidad académica donde él tiene varios problemas con los profesores, no le gusta atender a las clases. Sin embargo, a pesar de esto que pareciera tan desadaptado, no impide que él logre desarrollarse profesionalmente. Es un exitoso biólogo marino, tiene 4 publicaciones, 4 libros, 32 artículos, desarrolló su ONG propia y es investigador connotable. Es una voz autorizada para influir en decisiones importantes en su ámbito de investigación. Bien, él tuvo un primer matrimonio que duró 2 años. De este matrimonio sale un hijo, Pedro. Eh, y luego, en 2013, él siente un dolor de cabeza muy intenso. Siente que este dolor no se pasa con nada, decide acudir al médico y ante la resonancia magnética se encuentra que presenta un tumor frontal. ¿Sí? Tenía un tumor frontal que desplazaba la línea media, que se extendía más bien hacia el hemisferio derecho. Y entonces se le dice que tiene que realizarse una cirugía. Se extrae el tumor y fíjense ustedes que continúa trabajando. Sigue con todos sus proyectos de ONG, 4 libros, en los artículos científicos, todo. No tenemos antecedentes de cambios o reportes de fuentes colaterales de lo que dice su familia respecto a estos cambios. Solo tenemos lo que dice Carmen Gloria, que es su pareja, que conoció en 2017. Esto después de que él tuvo ese primer tumor. Ya, le agrada del paciente P, que es una persona como cordial, simpática, buena para reírse, ¿no? Eso lo hace una persona seductora. Bueno, establece una relación con Carmen y de esta relación nace luego una hija con Constanza. Bueno, pasa el tiempo, lamentablemente el tumor que tenía este paciente es un tumor bastante maligno, es un oligodendroglioma de tipo 3, que es un tumor raro, pero de muy mal pronóstico, con una sobrevida de 10 años, ¿bien? Y que requiere psicoterapia y radioterapia. Tanto la extracción tumoral como el tratamiento suelen ser dañinos para los aspectos neurocognitivos o más bien neuropsicológicos. Y cuando digo neuropsicológico me refiero no solo a lo cognitivo, ese es el punto. Me refiero a lo identitario, lo emocional, lo conductual, lo interpersonal. Bien. En 2018, ya con una relación de pareja estable con Carmen Gloria, tiene un segundo tumor, un tumor de ubicación temporal medial, ¿vale? Y este tumor, y entre todo esto, nace su hija Constanza, ¿no? Bueno, este tumor también fue extraído y requirió de tratamiento con quimio y con radioterapia, ¿no? Entonces empieza la quimio y la radioterapia, pero en el intertanto presenta una trombosis y un edema cerebral que intensificaron de manera importante los síntomas, ¿no? Los síntomas neuropsicológicos. Lamentablemente, cuando yo me tocó evaluar a esta persona, que fue en ese momento que se describe ahí con la EV, en el transcurso de este proceso de rehabilitación neuropsicológica tras la evaluación, a su hija se le diagnostica leucemia. ¿Bien? Por lo tanto, al principio partimos con una estructuración familiar donde estaba Pablo, Carmen Gloria y Constanza, para luego, después del tumor de Constanza, tener esta otra configuración familiar: suegra, hermana de la suegra y una amiga.
Y mientras tanto, su esposa e hija estaban en Santiago viendo todo lo de la leucemia de Constanza. Bueno, les pregunto a ustedes, estimados colegas que están aquí hoy día asistentes, ¿de qué nos hacemos cargo los neuropsicólogos? De todo lo que estamos viendo en este caso. ¿Qué nos toca a nosotros atender, pesquisar, integrar, analizar, intervenir? Los leo o los escucho. Bueno, los leo. ¿De qué se supone que nos hacemos cargos? ¿Qué es lo que atañe? ¿Cuál es el alcance del neuropsicólogo en toda esta complejidad que ustedes se darán cuenta excede las funciones cognitivas? ¿De qué nos hacemos cargo? No hay mensaje en el chat. Ya, neuroplasticidad, muy cerebral, ¿cierto? Posterior a la lesión cerebral, evaluar e intervenir. ¿Pero qué evaluamos y qué intervenimos? Desde las funciones cerebrales, fíjense cómo van emergiendo estas concepciones. Rehabilitar áreas comprometidas, trabajo con familia y entorno, eso sí se aproxima mucho más. Impacto en la vida cotidiana, bien. Bueno, ¿se dan cuenta? Tenemos alrededor de 15 opiniones y las 15 fueron bastante diferentes entre sí. Lo importante es que después de este seminario tengamos una visión más completa e integral, homogénea, de lo que realmente se hace en rehabilitación neuropsicológica. Bueno, la respuesta es, nos hacemos cargo de todo esto. Veo varias personas opinando sobre funciones específicas, sobre procesos neuroplásticos, y de inmediato me toca señalarles que no. No rehabilitamos funciones cognitivas. ¿Ok? Rehabilitamos personas. Con eso queda establecido desde el modelo holístico de rehabilitación, que no es lo mismo que el entrenamiento cognitivo ni la estimulación cognitiva, queda establecido que en los procesos de rehabilitación neuropsicológica son, en todos los casos, ideográficos, es decir, están centrados en el individuo y su idiosincrasia y su entorno familiar. Por lo tanto, podemos tener 10 pacientes con las mismas lesiones, pero vamos a tener muchos matices entre un individuo y otro si pensamos esto desde la rehabilitación neuropsicológica, porque tienen distintas familias, distintos backgrounds en cuanto a reserva cognitiva, tienen distintos grados de actividad, distintos recursos económicos, distintas relaciones familiares. Por tanto, esto que parece sin frontera, ¿no? Que pareciera exceder lo que acostumbramos a entender como neuropsicología clínica, créanme que es parte de la complejidad que nos toca intervenir. ¿Por qué? Porque en estricto rigor los neuropsicólogos clínicos son primero psicólogos clínicos. Si nos vamos al gold estándar, del cual estamos muy lejos en Latinoamérica, si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, donde el gold estándar es ser psicólogo clínico, luego tener formación postdoctoral en neuropsicología clínica, una cuestión prácticamente inalcanzable. Lo que sí está bien establecido es que el neuropsicólogo clínico es un psicólogo clínico. Hay muchos neuropsicólogos clínicos que tienen formación en terapia sistémica, en terapia cognitivo-conductual, en terapia psicoanalítica, y desde esas herramientas tienen que intervenir en un proceso de rehabilitación, porque la rehabilitación siempre es con la familia y siempre conlleva psicoterapia. ¿Bien? Siempre. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se configuran todos estos aspectos. ¿Bien? Bueno, entonces, lo primero que necesita una rehabilitación neuropsicológica es una buena evaluación neuropsicológica, ¿no? En eso, en los detalles de esta evaluación, no voy a profundizar en el seminario, pero sí les voy a contar algunas características del caso para que se hagan una idea. La pareja de P refiere que P olvida las cosas que ocurren o se hablan durante el día y que además inventa información que no es real. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien recuerda el nombre? Bueno, habla fluidamente, sin deformaciones ni reducciones del lenguaje. Sin embargo, mientras relata un evento, comienza a inventar. Es decir, está fabulando. No es posible, uno, notar si habla en serio o está fabulando. Cuando su pareja lo corrige, él reacciona perplejo, reacciona como extrañado ante la corrección. Es decir, Pablo no puede darse cuenta de este problema, salvo cuando se le da feedback del ambiente. Por otro lado, se describe una falta de iniciativa para hacer las cosas, no se baña, ni tampoco, si no se le dice que lo haga, él no lo hace,
cuando logra ingresar al baño, se le debe incitar constantemente para que termine de bañarse, para que termine de asearse. Puede mirar esto, puede mirar que está todo desordenado, que la hija se cae, que la hija llora, pero él no hace nada. Él se queda ahí impávido, distante de la situación, indiferente a la situación, ¿no? A veces le hablo cosas en serio, dice la esposa, y él solo me mira y se ríe como incapaz de darle importancia o darse cuenta de lo que ocurre. P se levanta por las noches a fumar, ha bajado aplicaciones telefónicas de pago que no le son útiles y a veces orina en el patio. P señala que está con licencia. Él dice, no, estoy con licencia esperando que esto se termine para volver a la oficina. Él piensa que está por licencia por el tema de las quimioterapias, pero no entiende que tiene un problema cognitivo, por lo tanto tiene anosognosia. Él tiene un serio compromiso a nivel del self-awareness, de la autoconciencia. La pregunta que le dejo instalada en este momento, colegas, ¿se puede hacer una rehabilitación neuropsicológica que involucra psicoterapia y todo eso, si el paciente no es consciente de lo que le ocurre? Les dejo esa tremenda pregunta ahí. Luego la vamos a explicar. Bueno, P también señala que está con licencia, ya les dije. En este contexto, la doctora Tanto solicita evaluación y rehabilitación neuropsicológica para abordar cambios cognitivos y conductuales tras edema cerebral post-quimioterapia. Bien. Algunos dicen en el chat que primero debe ser consciente de su enfermedad. Les pregunto de inmediato, ¿qué es lo que dice la literatura científica respecto de la recuperación del self-awareness en pacientes con tumor frontal? Eh, ¿Es posible restablecer el self-awareness? ¿Qué es lo que muestra la evidencia? Roberto Serralta se inclina por, es muy difícil intervenir si el paciente está con una fase precontemplativa o con anosognosia. Se debe psicoeducar. Catalina Vicencio. Ok, muy interesante. Ya vamos a resolver todas esas dudas que están emergiendo. Bueno, a este paciente les puedo adelantar, tipo spoiler, que nunca recuperó el self-awareness. Hasta el día de hoy, cuando se le dice que inventa información cuando está hablando, él reacciona siempre con esa perplejidad orgánica tan característica de las personas con anosognosia parcial. Es como, ¿en serio? No. Ya. Reacciona así frente a la confrontación del error. Les puedo contar también que es una persona que maneja vehículo, que no tiene problemas para manejar, que no tiene problemas para ir a comprar. Les comento además que es una persona que es muy cordial, sí, es muy, muy buen anfitrión. Todo esto aludiendo al principio de doble disociación. Tras una lesión cerebral hay aspectos que se conservan y otros aspectos que se alteran de manera significativa, ¿no? Ahora, al leer la descripción de este paciente, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Por dónde van sus alteraciones? Estos son los típicos pacientes neuroconductuales. Exactamente, Catherine. Son pacientes neuroconductuales tipo Phineas Gage, por hacerles un parangón bien conocido, ¿ya? Que es un paciente con anosognosia, que es un paciente que tiene fabulación y que no se da cuenta de estas fabulaciones, que tiene un problema de reciprocidad emocional al momento de relacionarse. Cuando su esposa le habla algo serio, él responde de manera indiferente o de manera incongruente desde el punto de vista emocional. O sea, fíjense lo que estamos hablando. Estamos hablando que un daño cerebral literalmente excede con creces lo netamente cognitivo y que todos estos aspectos neuroconductuales y socioemocionales también forman parte de lo que se debe intervenir en una rehabilitación neuropsicológica. A pesar de tener el gran obstáculo del self-awareness, porque el ideal es un paciente que se compromete con sus objetivos y con su proceso, y a pesar de que P nunca recuperó el self-awareness, él sí pudo realizar un proceso de rehabilitación, ¿sí? Ahora, veo a partir de los comentarios que siguen muy centrados en funciones cognitivas, ¿ya? Pero cuando entendamos el concepto de formulación, quizás eso se va a ir resolviendo. El self-awareness, sí, algunos modelos lo ven como parte de la función ejecutiva, otros lo ven como algo distinto, como parte de la cognición social. Exactamente, Juan Riveros. Bueno, una buena evaluación neuropsicológica permite esto que estamos viendo en pantalla, que es una formulación de casos. Hay bastante literatura, que no es muy conocida, sobre, lamentablemente latinoamericana, esto es muy poco conocido, sobre formulación de casos. Si no tenemos una buena formulación de casos, es muy inviable llevar a cabo una buena rehabilitación neuropsicológica.
la rehabilitación neuropsicológica depende fuertemente de una adecuada evaluación neuropsicológica. Una adecuada evaluación neuropsicológica va mucho más allá de los tests. No tiene que ver con puntuaciones, ni con cantidad de tests, ni con cantidad de escalas. Tienen que ver más bien con la identificación de la alteración primaria y la alteración secundaria. Tiene que ver con y la identificación de alteraciones semiológicas, de errores que son consistentes, independientes de los test que se apliquen y que tienen una fuerte correlación con la queja de la familia, con lo que pasa en la vida real. Es decir, que es capaz de identificar alteraciones clínicamente significativas con alto valor ecológico, es decir, que permiten a uno explicar y predecir lo que pasa en la vida real. Eso es una muy buena evaluación neuropsicológica y las puntuaciones de los test no pueden responder esas preguntas tan complejas, sino que, como bien dice Kevin Walsh, el ejercicio reflexivo del neuropsicólogo que le permite abstraer cuál es el defecto primario y el secundario y predecir lo que ocurre en la vida real, eso es lo realmente neuropsicológico. Y eso, cuando se comprende lo que ocurre a nivel neuropsicológico, es que se puede establecer esto que estamos viendo en pantalla, que es una formulación de casos, que si ustedes se dan cuenta, está integrando la patología cerebral del paciente, los aspectos familiares, la red de apoyo, los aspectos identitarios, qué es lo que moviliza a esta persona. Porque una rehabilitación neuropsicológica no excluye los aspectos idiosincráticos de un individuo, los incorpora al proceso, porque necesitamos saber qué es lo que moviliza a esta persona. ¿Qué es lo que le interesa? La rehabilitación debe tener sentido para el individuo y la familia a quien se aplica. Estos esquemas de formulación integran también los síntomas cognitivos, los aspectos físicos, los aspectos cognitivos, que es solamente un aspecto entre toda la formulación, los niveles de ensayo o conciencia que el paciente tiene sobre, miren el puente, ¿no? El paciente entiende que los aspectos afectivos y cognitivos están conectados con el impacto funcional. ¿Lo entiendo o no lo entiendo? Entonces, este esquema de formulación permite trabajar literalmente, ¿no? Y también permite establecer metas preliminares. Este esquema de formulación se socializa con la familia, se socializa con el equipo, se socializa con el paciente. ¿Para qué? Para incrementar la conciencia de lo que está ocurriendo, para que todo el equipo tenga y la familia un lenguaje común y un objetivo común. Bien, eso es muy importante, la formulación de casos. Esta es la formulación del paciente B, no voy a profundizar mucho porque tampoco quiero extenderme demasiado. Podemos ver aquí su red de apoyo, sus alteraciones cognitivas, sus alteraciones afectivas, el nivel de conciencia escaso que tiene. No logra conectar entre el daño cognitivo, lo afectivo y las consecuencias funcionales. Es una pega que tenemos que nosotros tratar de procurar, ¿cierto? Que eso se consiga, ¿ya? Y las metas preliminares que se establecieron en este caso tenían que ver con el tema de la apatía. Este paciente era muy apático, tiene una hija pequeña, no jugaba con la hija, pero nos dimos cuenta que a él, dentro de todas las cosas, él sí manifestaba como preocupación lo siguiente, se los voy a contar literalmente. Yo tengo un hijo varón y literal, yo le pegaba ese patán en la raja y era fácil porque era hombre, pero con mi hija no sé qué hacer. Es decir, el no saber qué hacer con su hija le resultaba egodistónico. Y ante la egodistonía nosotros podemos hacer bastante, es un puente, es es una alerta que nos dice, por aquí tenemos que agarrar el caso, ¿cierto? Porque sabemos que a él le importa poder tener una mejor relación con su hija. Así que de pasar de orinarse en el patio y no llegar al baño y defecarse y no bañarse, pasó a jugar con su hija, a cocinar una pizza, a tocar instrumentos, a pintar en un atril. O sea, de un paciente que no hacía nada y que estaba todo el día mirando el televisor, pasamos a una persona que está retomando su actividad. Fantástico, estamos resolviendo la apatía. Y esa apatía se va resolviendo con un alto valor idiosincrático. Estamos considerando quién es esa persona. Por lo tanto, las consideraciones en la rehabilitación neuropsicológica del punto del modelo holístico, que es el que más se utiliza, el que mejor evidencia tiene actualmente, tiene estos cuatro principios. No podemos separar lo social, lo cognitivo y lo funcional. Es en vano separar estos aspectos. ¿Y cuál es el primer paso de la rehabilitación neuropsicológica? Acentuar, incrementar la conciencia del individuo respecto a lo ocurrido. Es decir,
invertir bastante tiempo en resolver la confusión. Hay pacientes y familiares que desde la no comprensión de lo que ocurre, pero sí desde la desesperación de retomar la normalidad, ojo con lo que estoy diciendo, te dicen, no, lo que pasa es que lo veo lento, lo veo así como desconcentrado. Hay que entrenar la atención. Y la persona y el familiar, desde su ignorancia, establece el objetivo terapéutico y a veces ustedes caen, a veces se caen, ¿no? Usted toma esa inquietud del paciente y la familia y comienza a trabajar ejercicio de atención sin antes entender lo que ha ocurrido. La persona que no entiende lo que ha ocurrido por la lesión cerebral dice que quiere volver a trabajar, pero yo le aseguro que el 100% de las veces va a haber una larga distancia o unos cuantos peldaños para llegar a ese volver a trabajar. De hecho, desde el modelo holístico, ese es el último paso. Primero hay que incrementar la conciencia del individuo, hay que tomarse varias sesiones para entender bien cuál es el defecto primario y secundario y que le va a dar predicción al individuo. El individuo debe volverse experto en los problemas que padece, colocarle nombre a eso que le pasa en la vida real. ¿Qué es esto de que llego a la cocina y me olvido a lo que iba? Y luego me tengo que devolver. No lo entiendo. Antes no me pasaba. Y a las personas, a la pareja, le molesta que pase eso porque le tiene que repetir 10.000 veces lo mismo. Te dije que fueras a buscar tal cosa. Y eso empieza a tensionar el ambiente. Y adivinen qué, estas personas se van quedando solas. Las personas que sufren daño cerebral van experimentando soledad. Muchos se divorcian, se quiebran familias, caen en adicciones. ¿Por qué? En gran medida porque no entienden lo que pasa y no pueden enfrentarlo. Bien. Entonces, una vez que se va incrementando la conciencia de la familia y de los individuos, se va generando un alivio en estas personas. Y luego eso va incrementando el compromiso con las metas. Cuando uno va conectando la vida real con los padecimientos y además toma el sentido vital del individuo, de lo que le interesa, la persona tiene más probabilidades de comprometerse con los objetivos. Ofrecer estrategias para disminuir los problemas cognitivos, ¿ya? Estas estrategias suelen ser compensatorias. Si tomamos el marco de referencia de Oliver Sandwell, en donde tenemos la restauración, la compensación, ¿verdad? Lo que más se utiliza es la compensación, ¿sí? Restaurar procesos como la memoria episódica, por ejemplo, no hay evidencia que muestre que eso mejore, pero sí se puede compensar. Se puede utilizar anotaciones, se puede utilizar alarmas, se puede utilizar un sistema de memoria, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en el curso. Bien, y eso sí sirve. O sea, lo que buscamos es que las personas sigan viviendo de la manera más autónoma e independiente posible, asumiendo y comprendiendo profundamente las consecuencias del daño cerebral y compensando estos problemas. Luego de desarrollar las habilidades compensatorias, viene esta fase de las posibilidades de reinserción vocacional. ¿Sí? Después de que usted entiende muy bien lo que ocurre, después de una muy buena evaluación, después de que el paciente logra tomar más conciencia de lo que le está pasando, de conectar los síntomas con el daño cerebral, de desarrollar estrategias, de probarlas en casa, de entrenarlas en el setting, luego viene este gran salto que es, bueno, ¿y ahora? Eh, ¿Qué tal esta posibilidad de reinsertarse laboralmente? A veces la reinserción es posible. En otros países desarrollados se adapta al puesto laboral. Hay una serie de políticas que incitan y permiten que las personas puedan reinsertarse en su trabajo con un montón de adaptaciones, con asistentes. Hay más conciencia de rehabilitación y reinserción. Aquí la cosa queda muy dependiente de lo que el empleador decida, ¿ya? Pero lo que le suele pasar a estas personas es que al corto plazo, después de que vuelven de su licencia, se les desvincula, ¿bien? Y eso es muy penoso. Y eso también es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. Tenemos que trabajar esa reinserción. ¿Qué es lo que va a seguir haciendo esta persona que ya no está en su trabajo porque fue desvinculada? Ahí aparecen los elementos psicoterapéuticos nuevamente. Cuando me preguntan en ese, bueno, ¿y por qué los terapeutas ocupacionales o los fonoaudiólogos no pueden hacer evaluación neuropsicológica ni rehabilitación neuropsicológica? Yo pienso que desde aquí va quedando claro, ¿no? Hay temas de afrontamiento, hay temas de personalidad, hay temas de procesos cognitivos, de self-awareness, que son de la psicología. Psicoterapia del duelo, psicoterapia sistémica, psicoterapia cognitivo-conductual e inclusive psicoanalítica están transversalmente involucrados
en un proceso de rehabilitación. Ahora, cuando usted se enfrenta a una rehabilitación, y con esto voy finalizando, ustedes deben comenzar con la subjetividad del paciente. No podemos rehabilitar a alguien que no conocemos. Tenemos que saber a quién tenemos al frente. Y de esa manera podemos ayudarle a disminuir su frustración y confusión. Nosotros vamos a hacer una buena evaluación para entender los aspectos cognitivos, emocionales, interpersonales, identitarios, afectados tras la lesión cerebral, pero también tengo que adentrarme en quién es esta persona. ¿Quién era antes de la lesión? ¿Qué cosas disfrutaba? ¿En qué estaba su vida? ¿Estaba en un proceso de adicción? ¿Estaba en un proceso de éxito laboral? ¿Quién era? Porque ese saber quién es nos va a permitir conseguir los trampolines para poder establecer objetivos. Si las metas no tienen sentido para el paciente, créanme que no va a haber adherencia. No podemos poner a la persona a hacer ejercicios si estos ejercicios no tienen sentido para sus metas vitales. Eso va a provocar una desconexión entre la realidad y el proceso terapéutico. Y eso no debería ocurrir. Si el paciente siente que las sesiones tienen sentido para su vida cotidiana, ahí sí el compromiso se incrementa. Pero esa intervención con sentido para la vida cotidiana no puede ser realizada de manera rápida y sin una buena evaluación neuropsicológica que entienda quién es el que está al frente y cómo estas lesiones y esos déficits cognitivos impactan de manera particular a este individuo. ¿Ok? Siempre con la conexión al individuo. La familia y el entorno siempre está presente en el proceso. Hay familias que son muy colaboradoras y tienen una excelente habilidad para manejar ciertos temas. Por ejemplo, Pablo no se bañaba solo ni se vestía solo. Bueno, la suegra implementó el hecho de no darle cigarrillos si es que no se bañaba, ¿ya? O sea, utilizamos el cigarrillo como una estrategia de reforzamiento. La terapia conductual, las técnicas conductuales, son las recomendadas en pacientes con escaso self-awareness, ¿ya? En estos pacientes que elaboran poco y que tienen poca conciencia, las técnicas conductuales parecieran ser las técnicas de elección. Y además se eligieron algunos pictogramas para describir los pasos a pasos para que él pudiera bañarse por sí solo. Y esos pictogramas estaban en unas láminas con peces, porque a él le encantan los peces. Y estaba con los peces que a él le gusta, por lo tanto eso llamaba su atención y eso permitía que la actividad se pudiera realizar. Finalmente, el paciente P se bañó, planchó su ropa y ayudó en la cocina. O sea, eso sí es algo que no se mide con un test cognitivo, es algo que se mide con el diseño de indicadores de rehabilitación. ¿Ya? O sea, las metas en rehabilitación se miden con procesos sumamente refinados y específicos, con metas funcionales individuales, que se pueden sistematizar. Eso lo veremos en el curso. Bien, cuando usted se enfrenta al paciente, lo que tiene enfrente es una mezcla de la personalidad del sujeto, su emocionalidad, su afrontamiento frente a las situaciones difíciles, sus estrategias de afrontamiento, sus formas de enfrentar situaciones complejas y los déficits cognitivos. Y hay personas que tienen un afrontamiento bastante funcional, más centrado en la búsqueda de apoyo, en la aceptación o en la búsqueda de soluciones, y otras personas vienen de antes de la lesión con estrategias de afrontamiento bastante disfuncionales. Hay gente que opta por beber alcohol o consumir sustancias cuando tiene un problema muy complejo, o que tiende a escandalizarse o a tener una reacción catastrófica, o a la autoagresión, y todo eso se cruza con lo que uno enfrenta en una rehabilitación. ¿Ya? Yo les cuento que, por ejemplo, el tema de rehabilitación del daño cerebral paralelo a consumo de sustancia premórbido es sumamente complejo. Generalmente esos pacientes requieren de mucho apoyo, de resolver el tema del consumo adictivo antes de poder comprometerse con una rehabilitación. Bueno, y un largo otros. El terapeuta Prigatano también se da la molestia de publicar artículos sobre lo que pasa con el terapeuta. Los terapeutas tienen prejuicios. A veces usted se estresa porque el paciente no se compromete con las metas o porque no le hace caso, ¿ya? Y usted empieza a pensar prejuiciosamente. Y pensamos y comenzamos a creer que el paciente no es colaborador. Y comenzamos, sin darnos cuenta, a trasladar la responsabilidad al paciente y comenzamos a instalar prejuicios. Este paciente es complicado, ¿no? Ya, pero ¿no será que a lo mejor no estamos haciendo un buen vínculo? No se olviden que ¿cuál es la variable que más influye en la efectividad psicoterapéutica? ¿Es el enfoque terapéutico? ¿Es la técnica? ¿Es la experiencia del terapeuta? ¿Es el paciente? ¿Cuál es? Nada más y nada menos que la relación terapéutica. La relación terapéutica, el rapport. La relación terapéutica, la alianza terapéutica, es finalmente la variable que tiene un peso, un effect size más fuerte, independiente del enfoque, independiente del paciente.
Si no tenemos un vínculo con quien tenemos al frente, no tenemos confianza. Yo tenía unos pacientes, por ejemplo, que, claro, no logré establecer un buen rapport y resulta que conmigo no hacía ni una cuestión y además consumía droga y aprendió a pedir droga por delivery. Pero con la terapeuta, por ejemplo, sí hacía los ejercicios, ¿ya? Porque tenía una relación, bueno, más de entrenamiento, no tan metida así como en aspectos personales donde uno suele meterse, ¿ya? Pero con ella sí lograba más cosas. Y yo me di cuenta que ahí había un problema de establecimiento del vínculo, de la relación terapéutica. Cuando él consumía, no me contaba. Entonces, algo no estuvo bien en esa vinculación, porque finalmente tenemos que lograr que el otro confíe en nosotros y que cuando quiera consumir nos llame, nos contacte o que se activen las estrategias que se hayan planteado previamente. Bien. Bueno, entonces también tenemos impaciencia, a veces empezamos a frustrarnos, llevamos tanto tiempo y no pasa nada, el paciente retrocede a cada sesión, ¿no? También uno se va cansando, uno va sintiendo la extenuación frente al no resultado, pero lo que hay que entender, como dice Pregatano, es que la rehabilitación, además de favorecer la conciencia de la familia y del paciente, y que además de incluir siempre psicoterapia, lo cual es sumamente complejo, siempre es dinámica. Mejora, cambia, empeora. Imagínense en el caso del paciente P, habíamos terminado el proceso de evaluación, estábamos listos con el objetivo terapéutico y de pronto le da la noticia de que su hija tiene cáncer a la sangre y que tiene que entonces irse a Santiago con su madre. Todo se fue a la espalda. Ahora las prioridades cambiaron. Es un escenario completamente nuevo, con otras personas y con otros elementos contextuales que están afectando. Entonces hay que reevaluar, reconfigurarse, hay que replantearse el caso, idealmente replantearse la formulación del caso. Entonces, la rehabilitación también atiende la afectividad, la relación terapeuta-paciente, es decir, elementos transferenciales y psicotransferenciales. No sé si usted trabaja con personas mayores, ¿ya? ¿Qué le pasa a usted con las personas mayores? ¿Les da pena? ¿Les da ganas de protegerlos? Esa persona mayor a usted le dice que es su hijo, hola mi hijo, ¿cómo está? Mi niñita. ¿Qué es lo que hay ahí? Se empieza a generar una suerte de transferencia, con transferencia quizás que pueda resultar no muy beneficiosa. Usted es el papá del paciente que establece una relación así como de retarlo. Oiga, ¿usted por qué no hace caso? Es que así no se puede conseguir nada. Eso es bien típico, ¿no? Así como que retar al paciente porque no cumple con las metas, ¿no? Eso también viene de la formación, ¿ya? Como esa esfera como biomédica, así, como de que el paciente tiene que hacerle caso al experto. Aquí eso se va a las pailas. El paciente es experto en sí mismo, en lo que él quiere, en sus padecimientos. Nosotros manejamos los conocimientos de neuropsicología, pero no podemos hacer nada muy efectivo si no tenemos la expertise del paciente y de la familia. Esa información es sumamente útil. Bueno, los objetivos terapéuticos siempre se negocian. Hay una fase de literatura, el libro negro que les mostré al principio del International Handbook de Barbara Wilson. Ese trata un capítulo entero sobre este punto que es, bueno, cómo se establecen los objetivos de rehabilitación neuropsicológica, muy distinto a lo habitual, ¿cierto? No es una relación vertical, es una relación horizontal entre el equipo y la familia y el paciente. Y hay un momento en que todos tienen que ver lo mismo. O sea, de la formulación de casos, ese esquema que ustedes veían no es algo rápido, es el resultado de varias indagaciones, de varias búsquedas de información, de distintas fuentes colaterales, de la familia, de las visitas domiciliarias, de conectarse vía Zoom y verlo haciendo una tarea al paciente, de lo que uno ve cuando aplica los test, de la recapitulación de antecedentes, toda esa gran cantidad de información permite buscar estas consistencias entre las fuentes de información y poder tener claridad de cuál es el efecto primario y secundario. Y con eso, cuando ya todos entendemos lo mismo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Entonces la elaboración de objetivos debe ser colaborativa, centrada en la persona, lo que al paciente le interesaría que su vida cotidiana se viera, y en caso de gravedad alta, la familia es quien puede establecer esta negociación de objetivos con el equipo pensando en qué es lo que hubiese decidido la persona que está afectada, ¿bien? Siempre respetando esa idiosincrasia. Bien, entonces, finalmente, ¿qué es la rehabilitación neuropsicológica? Voy a tomar la definición de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica. La rehabilitación neuropsicológica es un proceso terapéutico, primero que todo, que tiene como objetivo ayudar a personas con lesión cerebral, enfermedad neurológica, trastorno del desarrollo o problemas de salud mental.
Eso también aplica a personas con depresión, por ejemplo, a personas con esquizofrenia. También hay procesos psicoterapéuticos y de rehabilitación neuropsicológica para estas personas. El enfoque principal de este proceso es promover independencia, no es restaurar funciones cognitivas, no es promover plasticidad, porque esas son cuestiones que no medimos en nuestros procesos terapéuticos, sino que es mejorar y promover la independencia y el bienestar. Las personas tienen que aprender a aceptar lo que ha ocurrido, tienen que aprender a vivir con lo que ha ocurrido y ajustarse a los cambios. Eso les va a garantizar el bienestar. Si la persona no acepta lo que ocurre, si el paciente no entiende, la familia no entiende lo que pasa, eso difícilmente se va a conseguir. Ese bienestar, a pesar de, difícilmente se va a conseguir. Y esto es eminentemente psicoterapéutico. Hay modelos para promover la aceptación y el compromiso con los objetivos. ¿Ya? Es literalmente aprender a vivir con esto y vivir de una manera distinta. ¿Ya? Bueno, este programa terapéutico se adapta a las necesidades específicas de cada paciente y se lleva a cabo en colaboración con su círculo cercano, con su familia, con sus amigos incluso. Los objetivos específicos de la rehabilitación neuropsicológica pueden incluir adquirir conocimiento, por ahí alguien hablaba de la psicoeducación, sí, es parte del proceso, sobre todo en las primeras fases de la rehabilitación. Adquirir conocimiento sobre el funcionamiento cerebral, entender qué son las funciones ejecutivas, por ejemplo, y cómo se ven en la vida real, eso ayuda. Y comprender los efectos de la lesión o la enfermedad en el desempeño cognitivo, conductual y cotidiano. Desarrollar estrategias y habilidades para gestionar, reducir y aceptar las dificultades cognitivas, como los problemas de memoria, atención, ¿ya? O sea, no se busca aquí mejorar los puntajes en los tests. Lo que se está buscando es, mira, no me acuerdo cómo tomarme los medicamentos. Y yo tengo amnesia anterógrada y sé que no me voy a acordar si confío en mi memoria. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer para yo mismo administrar mis medicamentos? Porque nos hace sentir bien depender de nosotros mismos, ser autónomos. Sí, yo acepto la lesión, acepto su efecto, lo entiendo, y como lo entiendo y lo acepto, eso no significa que yo vaya a depender de otro. Entonces voy a desarrollar estrategias para, a partir de esta comprensión que tengo de lo que me pasa, muletear, compensar estas deficiencias. Por tanto, voy a aprender ¿qué cosa? Voy a aprender un mecanismo nuevo, una memoria nueva. Voy a aprender a usar el registro, voy a aprender a usar las alarmas, voy a aprender a usar el pastillero, voy a colocar señales en el ambiente para yo mismo hacerme cargo de esto. ¿Se entiende? Por ahí va esto. También mejorar la eficiencia de las actividades de la vida diaria, trabajar en la planificación, organizar y ejecutar las tareas con las compensaciones que sean necesarias, aprender a manejar y regular las emociones frente a problemas difíciles. Ya los pacientes que están con daño cerebral suelen pasar por una escalada de afrontamiento que va desde el no comprender nada hasta la angustia, la reacción catastrófica, para luego la negación. O sea, es muy parecido a las etapas del duelo en estricto rigor. ¿Bien? Aprenda a manejar y regular las emociones y también trabajar la identidad personal, quién soy, quién soy yo después de la lesión, quién era antes. Hay una tipo de intervención que es el mapa de identidad, que las personas van a partir de metáforas, a partir de láminas, de fotos, de antecedentes, de evidencia, van reconstruyendo su identidad. ¿Ya? Y la lesión cerebral puede significar una nueva identidad, puede significar un nuevo interés. Hay lo que se llama conocimiento postraumático. O sea, después de algo tan difícil como una lesión cerebral, no necesariamente puede ser todo nefasto u oscuro, puede ser una experiencia de crecimiento. Recuerdo el caso de un paciente que era estudiante de mecánica, le encanta la mecánica, ama la mecánica, y también era muy bueno para el fútbol. Y un día lo sacaron de la cancha del barrio para la ovación del público, se sentó en la gradería porque había jugado muy bien y alguien del equipo rival le pegó un palo en la cabeza y lo dejó con varias secuelas cognitivas, motoras, tuvo que aprender a orinar de nuevo, a caminar de nuevo, no camina por sí solo, necesita un burro, y tampoco puede continuar sus estudios de mecánica. Pero sí, actualmente lo que él más quiere es estar en un taller mecánico, pero no metiéndose bajo un auto, sino ayudando con los conocimientos que tiene, porque conserva sus conocimientos en mecánica. Era un fanático de la mecánica, por lo tanto él va a un taller de unos amigos
y sabe perfectamente qué repuesto le sirve a qué auto, qué freno, qué tipo de tornillo, ya, cosa que, que sus compañeros no eran tan hábiles, pero él aportaba con eso. Y él se insertó en el taller de un amigo y ahí pasaba el día haciendo lo que le gusta. Luego abrió una tienda online, se puso a vender algunas cosas, ya él aceptó lo que le pasa, lo cual es muy difícil, pero lo consigue, tiene una visión positiva de la vida, en paralelo enfrentando el juicio de la persona que lo agredió, enfrentando un tribunal, un cara a cara, y de todas esas cosas nos hacemos cargo nosotros también, si somos psicólogos, también tenemos que preparar esas cosas y estar al tanto de eso, anticipar cosas, ¿no? Ver alguna estrategia, o al menos ofrecer un espacio para poder hablar sobre, oye, ¿qué significa para ti estar ahí en un tribunal y enfrentar a la persona que te provocó esto? Ese espacio lo damos los neuropsicólogos clínicos también, ¿no? Bueno, y con eso yo quería finalizar esta presentación. Quedo muy atento a sus preguntas, comentarios y observaciones. Cristian, tiene la manito levantada. Cristian. Hola, buenas, ¿se escucha? ¿Se Hola. escucha bien? Sí, perfecto. Súper. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Ayuda a repensar un poco el enfoque, ¿no? El enfoque de neuropsicología. Así que a Mm, mí me ayudó bastante a comprender perfecto. bastante cómo se trabaja. La pregunta es súper simple, es Ujú. saber cuánto tiempo Excelente. de intervenciones, de sesiones, se puede dar en estas intervenciones de de rehabilitación neuropsicológica, Te agradezco considerando mucho. igual la personalización como de los casos, como tú mencionaste, algunos consumen Ujú. sustancias, otros tienen otras como dificultades. Esa es mi pregunta. Cristian Cepeda, te agradezco enormemente la pregunta, porque algo que no hablé en el seminario, pero que es sumamente importante. Muchos piensan en esta lógica de que la rehabilitación neuropsicológica es entrenamiento cognitivo, piensan más bien en un enfoque intensivo, así como que esto es todos los días con el paciente haciendo ejercicio, y créanme que no. Estos enfoques apuntan a largo plazo, apuntan más bien al acompañamiento de las personas, no a sesiones intensas para la restauración de procesos cognitivos. Por lo tanto, el plazo es relativo, hay más bien fases. Al inicio, también hay que considerar el tiempo del paciente. Por ejemplo, los primeros 2 años tras la lesión cerebral, el paciente obtiene sus máximos beneficios de recuperabilidad, ¿ya? Pero después del segundo año, la recuperabilidad es muchísimo, muchísimo más lenta. A pesar de eso, la rehabilitación neuropsicológica, como no busca la restauración de funciones, lo que busca es más bien todo lo que vimos, ¿no? Aceptación, ajuste, compensación, calidad de vida, bienestar. Puede ser utilizada 10 años después de la lesión, 20 años después de la lesión. No importa, ¿ya? Entonces, el tiempo también es importante. Vamos a obtener los máximos beneficios los primeros 2 años, ¿bien? Dependiendo de otros factores, del tipo de daño, ¿cierto? De la edad del paciente, de sus factores como la reserva cognitiva, ¿ya? Y de su neuropatología, o sea, las personas con demencia, por ejemplo, que también se pueden abordar desde la rehabilitación neuropsicológica holística. Hay un trabajo muy lindo que es el de Linda Clare, que es el estudio GREAT, Linda Clare, lo voy a colocar aquí, que es básicamente esto, aplicado a personas con demencia inicial. Personas con demencia inicial, ya tienen Alzheimer inicial, no tienen DCL, tienen demencia inicial. ¿Ya? Fantástico el ensayo clínico. ¿Ya? Bueno, volviendo a la pregunta, va a depender, el acompañamiento es más bien crónico. Hay fases donde uno está en esta etapa de entender lo que pasa al principio, que eso es una vez a la semana, 2 veces a la semana, porque estamos evaluando, entendiendo. También uno le pide a la persona en este afán de que se vuelva experto, que junto a la familia registren problemas de la vida real, que lleven una anotación de los problemas que se están presentando en la vida real. Para eso discutirlo en clase, perdón, en sesiones de terapia, ¿no? Y a esos problemas los vamos a ir sistematizando, los vamos a ir analizando y les vamos a poner un nombre. Entonces, en esa fase de comprender lo que pasa, claro, las sesiones son más frecuentes. 1 o 2 veces por semana. También te puedes conectar vía Zoom con tu equipo
y pedir al paciente que haga alguna actividad, por ejemplo, a ver, cocine. Y tú simplemente le pides al familiar que ponga el celular filmando mientras cocina. Y la sesión consiste en observar lo que el paciente hace mientras cocina. Y eso es fantástico. ¿Ya? Y eso al principio, claro, es como bien intenso, ¿no? Es como 2 veces a la semana. Uno está tratando de descubrir lo que pasa. Después, cuando ya se tiene una formulación y tiene un objetivo, 1 vez a la semana, por ejemplo, 2 veces a la semana. Y luego ya viene una fase que es como de, también tenemos que permitir al paciente que se las arregle por sí solo, que salga a la vida, que salte a la vida. Entonces, 1 vez al mes. Incluso hay un momento en que uno dice, ya, ahora bueno, lánzate a la vida, esto queda hasta acá, pero siempre está la posibilidad de volver. ¿Ya? Entonces, lo que ha ido mostrando la evidencia es que mejor es dar esta opción de cronicidad, de estar siempre como un espacio protegido y seguro para que la persona vuelva y se reenganche por un nuevo motivo de consulta cada cierto tiempo. Eso es mucho más costo efectivo beneficioso que sesiones de entrenamiento intensivo en donde tú a lo más logras mejorar puntajes en algunos tests, pero con escaso impacto de transferencia, efecto de transferencia a la vida real. Entonces, además de ser mucho más caro, tiene un impacto menor. Pero ofrecer este espacio protegido como una psicoterapia a largo plazo, tienes que verlo así, como una psicoterapia a largo plazo es mucho mejor, es más económico y tiene mejores resultados. Los resultados no son mejorar las funciones cognitivas. Si ustedes buscan metaanálisis Cochrane de rehabilitación neuropsicológica, el panorama es nefasto, no sirve nada. Prácticamente no sirve ninguna intervención. Claro, porque están centradas en mediciones de rendimientos cognitivos. Y las personas después de un daño cerebral difícilmente retoman su rendimiento previo. Siempre quedan con cambios. Por lo tanto, el enfoque no es a la restauración, el enfoque es a la compensación. ¿Bien? Por ahí hay una pregunta interesante que pillé en el chat. Gracias por la pregunta, estimado. Bueno, vamos con las manitos levantadas. Yasmín, Patricia, ahí usted me ayuda. Hola, Hola. ¿me escucha? Hola, buenas Sí, tardes. buenas Primero que todo, tardes. bueno, muchas gracias por el seminario, o sea, súper completo. Yo creo que lograste esclarecer muchas dudas y informar también porque, bueno, aprendí harto cosas que no sabía. Quería hacerte una consulta con respecto a las personas, por ejemplo, que han pasado tras un abuso emocional, por ejemplo, con personas con trastorno de personalidad, ya sea narcisista o ese tipo, por ejemplo, que a veces es como silencioso y quedan residuos en estas personas que tienen de repente no solamente como una pérdida de identidad, sino que es sintomatología a nivel emocional, psicológico y físico también. Por ejemplo, algunos que quedan con crisis de pánico y a veces se mal diagnostica, por ejemplo, con depresión o con crisis, o sea, como con ansiedad y no así como por un trastorno que fue a causa de un abuso emocional y que queda a raíz de un trauma que puede haber a la base. ¿Qué pasa en esos casos, en el abordaje? ¿Qué herramientas se le puede ofrecer a esa persona? Y qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso, tú hablas del apoyo de la red de apoyo tanto en familia como amistades, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la casa de esa misma persona cuenta, por ejemplo, pongamos que el padre, por ejemplo, es narcisista también y vivió un abuso externo, por ejemplo, en una relación de pareja o con otra persona de esa misma índole que le hizo como volver a ese trauma que quizás que tenía o cómo funciona en esos casos, en esas situaciones? Wow, bueno, me parece una pregunta sumamente específica. No me ha tocado ver esos casos a mí, pero sin duda que se puede dar. ¿Ya? Como el tema de las disfunciones sexuales, por ejemplo, tras un daño cerebral, también es un tema que se ve en psicoterapia. Ujú. Y los trastornos ansiosos, y los trastornos depresivos, y los estrés postraumáticos, todo eso puede ocurrir después de un daño cerebral o en el contexto de un daño cerebral. ¿Ya? Y se trata de la misma forma como se trata a una persona que no tiene daño cerebral, obviamente con los ajustes y las adaptaciones necesarias, ¿ya? Ahora, no entendí muy bien la pregunta si era referida a que una persona con daño cerebral cometiera O sea, no, abuso. no, perdón. Es que lo que pasa es que cuando tú comentabas que una persona queda con daño cerebral, ¿cierto? Obviamente quedan ¿Sí? residuos en la persona, en su cerebro y en la forma de comportarse. Ujú. Y en una persona, por ejemplo, que ha vivido largo tiempo en periodos donde hubo un tipo de abuso emocional,
grave, por ejemplo, donde puede ser retraumatizada, también genera como un cambio a nivel cerebral, tanto por ejemplo, se eleva el cortisol, el Ah, hipocampo igual cambia, ya. entonces la estructura cerebral igual se Sí, modifica a partir como exacto, de ese evento traumático. En esos exacto. casos, a eso me refería, Igual, perdón. vale. Bueno, ahora entendí mejor la pregunta. Era más sencilla de la que yo esperaba, o de la que yo había entendido. Bueno, efectivamente, los eventos traumáticos provocan cambios neuroplásticos negativos. O sea, por ejemplo, un estrés postraumático puede provocar un incremento de la cortisolemia, una hipertrofia de la amígdala que provoca o que facilita la elicitación de síntomas ansiosos, por ejemplo, pensamientos negativos, etc. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con personas adictas. Una persona adicta, lo que le ocurre es que se incrementa su cantidad de receptores dopaminérgicos en las rutas del placer y a la vez va sufriendo una atrofia, un mal funcionamiento a nivel prefrontal y eso le impide autorregularse, le impide controlar el craving, que es la base de la conducta adictiva. Por lo tanto, sí, hay una serie de eventos traumáticos que provocan cambios neuroplásticos, pero la psicoterapia también provoca cambios neuroplásticos favorables. Por lo tanto, nuestra intervención no apunta directamente a la neuroplasticidad, sino que más bien apunta al proceso terapéutico normal. Pero se sabe que estos procesos terapéuticos, que la remisión sintomática, que los indicadores de mejora, tienen correlación con cambios en el cerebro. El caso más probado es el caso de las fobias. Una persona con fobia, que tiene, por ejemplo, fobia a las arañas o a las palomas, cuando se somete cuando se enfrenta al estímulo aversivo, tiene una hiperactividad en ciertas regiones del sistema límbico que está muy Ujú. asociada a la presencia de la paloma, ¿no? Y después de la terapia pasa una cosa muy interesante. Esa hiperactividad o esa red formada que sustenta la fobia se mantiene, no se cambia, sigue ahí. Pero la psicoterapia provoca una ruta alternativa, provoca nuevas conexiones, una ruta alternativa de procesamiento que le permite al individuo la remisión sistemática, o sea, la remisión sintomática, que ante el estímulo no desarrolle los síntomas, ¿ya? Pero el residuo del trauma, por así decirlo, queda ahí, queda en la neuroplasticidad, no se elimina. ¿Ya? Claro. Entonces, pienso que eso es la respuesta más próxima que yo te puedo dar. La psicoterapia tiene una demostración, un impacto a nivel cerebral, lo tiene. Es literalmente un aprendizaje. Cuando uno deja, por ejemplo, hace un cambio de pensamiento, cuando uno cuestiona sus pensamientos irracionales e incorpora nuevos pensamientos que se traduce en conductas más funcionales, eso es un aprendizaje, eso es un cambio neuroplástico. No hay otra explicación, ¿vale? Ya, muchas gracias. Bueno, Gracias Yasmin, por tu gracias a ti. respuesta. Listo. Escucho a Patricia y Josefa después. Patricia, está muteada. Ahí te estoy dando el pase, Patricia. Ujú. No te escuchamos. Aló, Patricia, no te escuchamos. Parecerá que tu micrófono está activo, pero aún así no se escucha. En ese caso, una alternativa es que escriba tu pregunta en el chat. ¿Te parece? Vale, mientras yo le doy el pase a Josefa, luego leo tu pregunta. Vale, Josefa. ¿Cómo estás, Josefa? ¿Tanto tiempo? ¿Eres tú? Qué barbaridad. Buenas, ¿me escucho? Sí, no sé Sí, si Bueno, soy yo, profe. Un gusto verlo de nuevo y compartir con las clases totalmente. Bueno, y gracias. la verdad es que Igualmente. gracias, me surgen dos dudas. La principal, que tiene relación con nuestro rol como terapeutas y la línea si es que seguimos con la neuropsicología. Y entiendo entonces que nosotros venimos a rehabilitar el funcionamiento de la persona, ¿no? Ujú, sí. No la función ejecutiva ni nada de eso, pero su funcionamiento, las actividades de la vida diaria, Ujú, relaciones interpersonales, intrapersonales también, ¿cierto? ujú, sí. Bueno, y Bien. la otra duda que me surge respecto de una lámina que revisaba y que pensaba yo también en la semana, Ujú, ¿cómo podemos trabajar con la rehabilitación neuropsicológica sin que antes exista un trauma o un daño? Por ejemplo, con ah, los trastornos del perfecto. neurodesarrollo. Sí. Bien. Em,
de qué manera abordar eso, cuáles son las edades indicadas para hacerlo, y también si en la actualidad manejamos como algún término un poco más amigable, entre comillas, que rehabilitación neuropsicológica, entendiendo desde la perspectiva que los trastornos del neurodesarrollo no se deben a un trauma de per sí o algo más físico. A un daño cerebral adquirido. Claro, claro. Sí, vale. Bueno, muchas gracias, Josefa, por la pregunta. Bueno, nuestro rol en la rehabilitación es muy protagónico, ¿sí? La rehabilitación neuropsicológica también incluye entrenamiento cognitivo. O sea, hay una fase del momento en que podemos entrenar y tratar de mejorar funciones, sobre todo al principio. O sea, después de una alta, tras una lesión importante, en esos primeros meses hay que aprovechar de estimular. Sirve. Pero siempre pensando en trasladar ese entrenamiento a la vida real. O sea, en mi tesis doctoral, por ejemplo, yo estoy probando una intervención en la que las pacientes tienen que volverse conscientes de sus defectos cognitivos en la vida cotidiana y entrenarlos en paralelo a que se vuelven conscientes de esos problemas, ¿no? Conectar la conciencia del self-awareness. Ahora, a propósito de tu pregunta, las guías SYNCOG, que son las guías que sintetizan la evidencia respecto de las intervenciones con mayor efectividad en este contexto del daño cerebral. La intervención más utilizada, independiente de la función comprometida, o sea, independiente de si es memoria, atención, velocidad de procesamiento, función ejecutiva, la intervención más utilizada es el entrenamiento metacognitivo. Eso. El entrenamiento metacognitivo está buscando incrementar que el paciente se vuelva consciente de lo que le ocurre y también que a partir de la fragmentación de la actividad, o sea, entender los pasos involucrados en una actividad, vaya entendiendo qué cosas necesita en cada paso, o bien diseña pasos alternativos. ¿Ya? O sea, la fragmentación en pasos de una actividad nos permite ver con claridad dónde está el problema y también diseñar estrategias paralelas o alternativas a esos pasos que pueden ser muy difíciles para desarrollar algo. Y a partir de eso le hacemos preguntas reflexivas al paciente. Por ejemplo, a ver, estos pasos que tú elegiste para preparar una taza de café. Imaginemos que su problema es que no puede hacerse el café. ¿Tú crees que son los pasos correctos? ¿Qué pasaría si? Entonces empezamos con preguntas reflexivas, ¿ya? Claro. Y con soluciones. Así como, bueno, y si pasa, por ejemplo, que se te acaba el agua, ¿qué podrías hacer? Entonces, con pregunta anticipatoria. O sea, el entrenamiento cognitivo tiene al menos dos componentes. Se elige la actividad que se quiere mejorar, se fragmenta en pasos, se hacen preguntas reflexivas sobre esos pasos, se incorporan pasos alternativos en caso de contingencias y luego se entrenan los pasos. Una vez que se entrenan los pasos, se ve el resultado. Esto puede apoyarse, por ejemplo, de video feedback. Se puede grabar a la persona aplicando sus pasos para hacer algo, por ejemplo, una cazuela, apoyado ¿cómo se llama? De unas anotaciones con los pasos para la cazuela, de una lista de chequeo para evitar echarle 2 veces el mismo ingrediente, si es que detectamos que es el problema, ¿ya? Y probamos la solución. ¿Ya? Entonces, nuestro rol ahí es muy fuerte porque el entrenamiento metacognitivo está tomando una capacidad cognitiva que es el self-awareness y la función ejecutiva para mejorar actividades de la vida real. Y eso, el entrenamiento cognitivo se usa independientemente de si el problema está en memoria, atención, etc. Ok, comprendo. Bueno, y eso también me surge otra duda, entonces para no seguir alargando esto, quisiera saber si después tal vez en algún comentario, en algún video o algo así, podría compartirnos algún material donde también liguemos la rehabilitación neuropsicológica con las principales, o sea, las primeras etapas del desarrollo. Mi pregunta iba Eso. enfocada también a las Sí. infancias. Sí, ¿Me sí, entiendes? eso me Antes faltó. de que hubiese un daño, un trauma, o también una Ujú. persona que podemos aplicar más preguntas reflexivas o ver más el funcionamiento diario de una persona, enfocarlo, centrarlo en las infancias. Y Ujú. también tener un rol más, ¿cómo se dice? Reactivo y preventivo. Exacto. Sí. Bueno, de ese punto de vista, con las infancias y el neurodesarrollo, yo tengo que decir que tengo experiencia cero. Ok. Cero, cero. Yo soy un neuropsicólogo adulto y también muy respetuoso de quienes se dedican a la rehabilitación o a la neuropsicología infantil porque ellos tienen otros modelos teóricos, tanto Ya. para sus evaluaciones como para sus procesos de rehabilitación. Es muy distinto el daño cerebral adquirido a las alteraciones del neurodesarrollo.
¿vale? Ujú. Son modelos teóricos diferentes, no sé si epistemología es distinta, no, epistemología no, pero sí modelos teóricos. O sea, un cerebro en desarrollo es distinto a un cerebro desarrollado que sufre un daño, ¿ya? Son Claro, escenarios, ahí yo digamos que quedo totalmente offside. ok, pero Y respecto de personas que no tienen daño cerebral, por ejemplo, ujú, en personas con adicción, en personas con depresión, con esquizofrenia, con bipolaridad, también se utilizan estas mismas herramientas de rehabilitación neuropsicológica, ¿ya? ya, Ahí sí hay más entrenamiento cognitivo. Por ejemplo, en personas con adicción se entrena la función ejecutiva para que se mejore el control del craving, por ejemplo. También se psicoeduca sobre función ejecutiva para que entiendan que su mejor amigo es la autoconciencia, el control inhibitorio, ¿cierto? Que para que entiendan que antes de consumir viene un proceso de querer, de fantasía, ¿no? De imaginación, ujú, que eso incita los sistemas de recompensa de manera anticipatoria, ¿ya? Y que ahí justo ahí es donde se puede poner el freno. Porque si ya pasaste para la tercera fase, ya sonaste, o sea, vas a consumir probablemente. Eso. Muchas gracias, ok. Josefa. Un Muchas gusto gracias, escucharte de profe. nuevo. Igualmente, un abrazo. Vale, ahora sí la pregunta a Patricia, luego le doy el pase a Alexander y a Ayren Díaz. Ya. Dice, estrategias para favorecer el compromiso de la familia en el proceso de rehabilitación, entendiendo que para todos está bien. Exactamente. Bueno, lo mejor es incorporar a la familia desde el principio. ¿Ya? A veces uno, por ejemplo, puede excluir a la familia, centrarse solo en el paciente. ¿Ya? Para eso hay una fase inicial de encuadre. El encuadre es muy importante, colegas en psicoterapia, porque las personas vienen con ideas preconcebidas que no son las reales. Ejemplo, ¿cuántas sesiones dura esto? ¿Cuándo va a volver a trabajar? Porque lo están esperando en la pega. El médico le dijo que tenía un mes de licencia. Tenemos esa gran desventaja que a veces los colegas médicos no tienen así como sensibilidad ni conciencia de los tiempos de la rehabilitación. ¿Ya? Entonces uno en el encuadre dice, mire, usted sufrió un daño cerebral. Eso lo afecta a él, a ella. Él no entiende muy bien lo que le pasa, menos ustedes entienden lo que le ocurre. Pero esto va a ser exitoso en la medida en que todos entendamos muy bien las consecuencias de este daño cerebral. Y eso no es rápido, eso toma tiempo. Olvídese del trabajo por un buen tiempo, ¿vale? Primero hay que entender muy bien lo que ocurre y en esto ustedes son muy importantes, porque yo a él lo veo una vez a la semana y ustedes lo ven todos los días 24/7. Por lo tanto, no podemos empezar esto sin entender que esto toma tiempo, que esto es complejo y que ustedes son muy importantes en la rehabilitación. O sea, desde ya, desde el encuadre ya lo estás incluyendo. Ya están, forman parte del juego. Ahora hay familias y familias. Hay familias que no se quieren meter, hay familias que desaparecen y hay otras familias como las del paciente P que son notables. ¿Ya? Entonces va por ahí. Ahora, todas las estrategias de psicoterapia son útiles en este contexto. Para favorecer la adherencia, el encuadre, el identificar recursos. Todo eso ayuda a que el paciente, a preguntar a la familia qué es importante para ellos, resaltar el hecho de que son los protagonistas de la rehabilitación, de que estamos para apoyarles. Desde el encuadre, repetir esto de vamos a cambiar las veces que sea necesario hasta encontrar la solución correcta. Esto es un proceso lento, de altos y bajos, por tanto las recaídas son esperables y estamos aquí para sentarnos a conversar sobre cómo hacemos algo para este nuevo problema. Cuando algo no funciona, quiere decir que no es la forma correcta, que hay que buscar otra. Y eso es el trabajo en rehabilitación. No es otra cosa distinta a eso. No es un conjunto de sesiones mágicas que a usted le van a dar la reinserción laboral. No es eso. Y en la medida que no entendamos eso, todos los que estamos aquí, mejor no empezar esto, mejor reformularse esto. Porque estas son las condiciones. ¡Pam! Le plantas el encuadre. Fíjate que eso alivia mucho al terapeuta. Porque parte de nuestra angustia, colegas, es no poder cumplir con la expectativa de los pacientes. Pero esas expectativas provienen más bien del anhelo de recuperar a esa persona y no de la realidad. Nosotros tenemos que, además de dar esperanza, dar realidad. Dar realidad, o sea, la realidad, los tiempos los marcamos nosotros. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Es verdad?
Alexandre y luego Aiden, y creo que ya esa será la última porque estamos en la hora. Hola, buenas Hola, noches. Mira, la verdad es que yo soy técnico en rehabilitación. Me pareció vale, que podría aprender mucho con el tema del seminario, entonces por eso, pero bueno, la verdad que la pregunta que quiero hacer es qué aporte, o sea, ¿en qué podrías definir como el daño neurológico que ocasionan las drogas? O sea, más específico así. Y en el vale. tema de neuroplasticidad también es lo que es más efectivo, digamos así, ¿no? Y principalmente con el tema de esa falta de placer, de sentir satisfacción en la rehabilitación o en la ausencia, en la abstinencia, ¿no? Bien, Esto. wow. Alexandre, muchas gracias por la pregunta. Han sido muy buenas las preguntas, bien, bien demandantes cognitivamente, pero bueno, hay respuesta, hay respuesta. ¿Qué pasa con los pacientes adictos? Bueno, en el cerebro del paciente adicto es, tenemos que ver múltiples dimensiones, la persona adicta y el paciente adicto. La persona adicta generalmente viene con una historia bien pesada, de sufrimiento, de falta de oportunidades, de duros golpes a nivel emocional que ha ido afrontando por medio del consumo de sustancias. Lo más probable es que no haya llegado ahí porque haya querido, sino que una serie de circunstancias lo fueron llevando allá. Y que cualquiera de nosotros que haya vivido esas circunstancias podríamos estar igual o peor en la misma, en condiciones similares, ¿no? O sea, hay que entender, hay que empatizar desde ese punto de vista, eliminar ese prejuicio del adicto, por ejemplo, que siempre juega muy en contra. Entender las circunstancias y que el paciente entienda esas circunstancias también le ayuda mucho a ser más compasivo consigo mismo, ¿no? Porque también suelen a veces autocastigarse mucho. Entonces, el circuito es, se angustian por la frustración, manejan la frustración con consumo y después de que consumen y dejan la crema, se castigan psicológicamente y vuelven a consumir. Y ahí están pegados, ¿no? Bueno, Entonces, identificar ese circuito ayuda harto, tomar conciencia del circuito que tiene etapas, poder anticipar las etapas, buscar una salida alternativa antes del consumo, entender que el consumo se ha transformado en una forma de manejar la angustia, ayuda. Ahora, desde el punto de vista neuroplástico, lo que ocurre es que comienza a atrofiarse la corteza prefrontal, se pone más hipometabólica, se disminuye el metabolismo frontal y los circuitos del placer, dopamina, perdón, núcleo accumbens y corteza prefrontal, hay un circuito que nos hace sentir el placer y que depende fuertemente de la dopamina. Las sustancias que uno consume son agonistas dopaminérgicos. ¿Ya? O sea, cualquier estímulo adictivo tiene esa cualidad, que es un agonista dopaminérgico, es decir, incrementa la sinapsis dopaminérgica. ¿Ya? Ya sea la pornografía, la droga, el alimento, el alcohol, tiene, tiene ese efecto a nivel neuroplástico, el incremento de la actividad dopaminérgica. ¿Qué ocurre? Que a nivel neuroplástico empiezan como hay tanta dopamina circulando, las células van generando nuevos receptores dopaminérgicos. Entonces, la persona necesita altos niveles de dopamina para copar esos receptores dopaminérgicos que tiene. Y eso es la base neurobiológica del consumo excesivo, que la dosis siempre va aumentando a razón de la cantidad de receptores dopaminérgicos que se van creando. Entonces, a medida que el sistema de recompensa se va hipertrofiando por efecto del consumo, las cortezas prefrontales comienzan a hipometabolizarse y a disminuir su conectividad. Entonces, si las cortezas prefrontales, que son muy importantes para la función ejecutiva, siendo la función ejecutiva fundamental para poder regular, por ejemplo, el consumo, en la conducta adictiva y poder frenar el craving, que es poder, este pensamiento, este deseo que se instala así como de claro. ir, porque la dopamina es anticipatoria, genera placer antes del consumo. Y eso es lo que te moviliza a ti Mm. a, a consumir. Entonces uno ya empieza a sentir el placer antes, se imagina, fantasea, y aparece la idea de ir por la sustancia. Bueno, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Nuestros procesos metacognitivos. Es como, no, no, porque ya sé lo que pasa después de que consumo. O sea, tenemos una regulación top-down, pero esa regulación top-down es la que está afectada, porque la conectividad es más baja y la actividad también es más baja. Por tanto, los procesos metacognitivos para poder frenar el craving se ven afectados. Entonces, algunos enfoques, algunas terapias han mostrado que la psicoterapia para adicción, la cognitivo-conductual, combinada con entrenamiento funcional ejecutiva,
ha demostrado algunos beneficios importantes. Menor índice de recaídas, por ejemplo. ¿Ya? O sea que en este caso, entrenar función ejecutiva podría ser beneficioso acompañado de la psicoterapia. Entendiendo que son personas que tienen un tipo de daño no tumoral, no por accidente cerebrovascular, no por demencia, sino que el consumo de sustancias ha ido provocando cambios neuroplásticos. Entonces, ahí hay más chance de que el entrenamiento cognitivo pueda provocar cambios restaurativos. ¿Ya? Entonces, va por ahí. Si me mandas un correo, te puedo compartir una clase que tengo de esto, de adicciones, Buenísimo. y también Sí, un paper sobre esta intervención de entrenamiento cognitivo en personas con adicción. smrh@gmail.com. Ahí lo mandé al chat. ¿Ya? ya Bueno, muy gracias. amable, Gracias, Alexander. muchísimas gracias. Gracias a ti. Y la última pregunta, Rodrigo. Airen Díaz, y ahí no. Hola, buenas noches. ¿Se Hola. escucha? Sí, perfecto. Ya, maravilloso. Buenas noches, espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por hacer este espacio. Tenía una duda acerca de daños neurológicos respecto a bebés, porque existen muchos tipos de lesiones traumáticas al respecto y de hecho estoy leyendo acerca de un caso de una bebé de 10 años que fue atacada por una gallina y generó daños cortopunzantes, generando igual un hematoma ¿cómo se llama? En la región frontal derecha y por ende igual sufrió igual muchas intervenciones y por ende eh, también hemorragias respecto a esa área. Por lo mismo, si es que queremos intervenir de cierta manera como profesionales, ya que soy estudiante todavía de psicología, ¿cómo se abordaría el aspecto de un humano tan pequeño? Porque él está en su neuroplasticidad máxima, por lo visto. Entonces, ¿cómo se evaluaría y cómo se procesaría todo esto, incluyendo hacerle el encuadre a los padres? Wow. Bueno, Airen, lamento no tener todo ese conocimiento para poder entregarlo. Lo que sí puedo decirte es que el cerebro de un niño es mucho más plástico que el de un adulto, ¿ya? Y dado que es muy pequeño, sin duda pienso, de lo poco que sé, que la interacción con sus padres va a ser fundamental. Estoy pensando, por ejemplo, en los experimentos de apego, ¿ya? O sea, si hay algo que favorece la neuroplasticidad de un bebé, es el mirar a sus papás y que sus papás respondan a sus gestos, a sus llantos, ¿ya? No sé si han visto el experimento Still Face, que es una mamá que mira a un bebé y le sigue el juego, se ríe con él, y el bebé está feliz, riéndose, pero cuando deja de mirarlo o le pone una cara seria, no responsiva, la niña llora, se estresa, se angustia, hasta que nuevamente vuelve a reír con ella y recupera esa... Ya, o sea, el hecho de, por ejemplo, que un bebé llore y no se le atienda es dañino neuroplásticamente. Eso ya se sabe. Antiguamente nos dejaban llorando porque decían, sí, pues si tú lo dejas llorando, no, se le pasa. Sí, se nos pasa. Nos volvemos distantes a la emocionalidad, pero eso nos va dejando un daño, nos volvemos evitativos en el apego. Entonces pienso que lo único que sé y que puede ayudar mucho, sin duda, es el attachment, el apego, ¿cierto? Que los papás pueden establecer con ese niño necesita mucha estimulación. Y la estimulación es interactuar con sus papás, verlos, reír con ellos, y ahí ese cerebro va a ir recuperándose dentro de lo que se pueda, eh, porque es el cerebro de un bebé que requiere mucha estimulación. Está en proceso de desarrollar su sensorialidad, por ejemplo, tocarlo en el cuerpo. O sea, todo lo que hace en el contexto uno de estimulación temprana, por ejemplo. Pienso que eso es como lo más efectivo. De la ignorancia te hablo, de lo que sé. ¿Ya? Y también pienso que eso no podría ser no importante. O sea, definitivamente es importante eso y otras cosas muy específicas y especializadas de quienes se dedican a la rehabilitación neuropsicológica en el contexto perinatal. ¿Ya? Eso sí que es súper específico. ¿Ya? Vale, bueno, Genial. Muchas gracias, profesor, por el tiempo de hielo, ¿verdad? Que se dio para responder las lo consultas. siento. No, súper, súper. Quería reiterar el correo para quien no tiene acceso al chat, es psmarh@gmail.com. Si solicitan el material extra, como bien decía el profesor, lo van a poder tener.
Y les recuerdo que el profesor va a estar dictando el curso Intervención Neuropsicológica para la Rehabilitación, Tratamiento Integral de Personas con Daño Cerebral Adquirido y sus Familias, que tendrá su clase los días 15 y 17 de abril. Los dejo a todos y a todas invitadísimas a adipa.cl a revisar el material y el detalle de este tremendo curso. Exacto. Va a estar bueno. Así que los espero allí. Acabo de mandar el PDF de la clase de hoy, anticipando la cosa. Les agradezco mucho el interés por estos temas que son tan necesarios. Las personas con daño cerebral quedan literalmente botadas, colegas. O sea, después de un daño cerebral no tienen instancias de rehabilitación o muy pocas. Así que es importante que ustedes se entusiasmen con estos temas, se formen. Por ahí alguien me preguntaba en el chat, si uno tiene formación en psicología general, ¿cuál es la ruta que tiene que seguir? Psicología clínica y después neuropsicología clínica, ¿ya? O neuropsicología clínica directamente, pero siempre es importante tener la patita psicoterapéutica, siempre, ¿ya? Y hacer una estancia supervisada. Ojalá alguien que te corrija, que te revise los casos, que te haga exponer, que te diga, no, está mal, hazlo así. Esa cuestión es fundamental, ¿ya? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la asistencia. Los espero en el curso y en los futuros seminarios. Gracias, Rodrigo, por tu tremendo apoyo, siempre tan carismático ahí en la conducción del espacio. Así Gracias, que profesor. buenas noches, que estén muy bien. Un gusto verlos de nuevo. Muchas gracias por la buena onda y la Que cercanía que estén, siempre tiene. que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Ah, pero, Gracias, Rodrigo, hay un sorteo, profesor. ¿no? Uy, Sí, casi la ahora embarro, hay un sorteo. El no se sorteo preocupe. es... Agradecemos al expositor, Miguel Ángel Ramos, por su excelente presentación. ¿Te gustaría estar en línea y poder hacerle preguntas en tiempo real a este y a los demás docentes? Ser parte de nuestro programa AdiPartners, entonces ven y conócenos en adipa.cl. Tenemos una batería de contenidos para ti y tu formación profesional, donde además te puedes inscribir en los seminarios gratis disponibles en una gran variedad de temáticas. Quiero despedir el video para nuestros amigos y amigas de YouTube y los dejo y las dejo totalmente invitados a que revisen el resto de contenidos que tenemos preparados para todos ustedes.